Estamos un poco locos con el tiempo hoy, temperaturas primaverales, ahora llega de repente otra borrasca, las lluvias, en fin, mucho viento, por cierto, también en el día de hoy. Estamos a mitad de octubre, es lo que tiene también esta época, el otoño. Arrancamos aquí La Rioja un martes más. Ya lo saben, hora y media por delante con gastronomía, nuestro concurso de saber y catar, hoy con nuestra pedagoga Martina Pérez, que vamos a hablar sobre el embarazo y todos los miedos que conlleva esta etapa. También vamos a hablar sobre Alzheimer con el autor de un libro, Morir dos veces, que abre hoy las jornadas del Alzheimer organizadas por AFA Rioja. Pero antes de nada, vamos con algunos de los titulares. Estábamos sorprendidísimos y con el corazón en un puño todo el mundo, sobre todo aquellos vecinos que pasaban ayer por el centro del entorno de Maristas, están viendo esas imágenes y, como decimos, recuperándonos. Así vivieron los vecinos de la capital durante 1 hora y media este agonizante rescate, afortunadamente, eso sí, con final feliz, ya que los bomberos de Logroño lograron rescatar a ese hombre que se había encaramado a una de las grúas instaladas en la obra del antiguo Colegio Maristas e impedir finalmente que se lanzara al vacío desde una altura ni más ni menos que de 50 metros, según ha indicado la policía local, que es lo que equivale a una altura de unos 12 pisos. La labor psicológica de uno de los bomberos fue decisiva para convencerle de que el varón abandonara la idea de tirarse y se acercara al efectivo, pues llevado por esa complicidad que logró generar ese bombero. La tragedia parecía ser inevitable, pero afortunadamente no fue así. Dicho esto, vamos ya. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Ya lo saben, el objetivo de este día es reconocer esta labor de ellas, de las mujeres en el campo, del campo, por su contribución al desarrollo rural. Y hoy, precisamente, hace un ratito, escasos minutos, se ha firmado el Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural de La Rioja, en la bodega institucional de La Grajera. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Ainara Domingo. Ainara, cuéntanos en qué consistía este pacto. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día de la Mujer Rural y aquí en la bodega institucional de La Grajera se ha firmado un convenio para la igualdad de la mujer rural en este ámbito. Más de 40 entidades han firmado este pacto en un acto al que han acudido diversos alcaldes y alcaldesas de muchos puntos de la geografía riojana. Porque es un reconocimiento real a las mujeres rurales de ayer, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas aquellas a las que les debemos el que este salón noble hoy esté lleno de mujeres consejeras, miembros del Gobierno, alcaldesas, presidentas de asociaciones de gran importancia en nuestro entorno rural, diputadas, presidentas de esas asociaciones de mujeres de nuestros pequeños municipios, que son parte importante del tejido que nos mueve. Reconocimiento para todas esas mujeres de antes que nos hicieron y nos hacen ser lo que somos, pero también reconocimiento para todas las actuales, para todas las de ahora, para todas nosotras, porque con nuestro trabajo y con nuestro tesón lo que vamos a conseguir es que tengan un buen futuro las que vengan detrás de nosotras. Coincidirán conmigo en que las mujeres han tenido desde siempre un papel fundamental en el mundo rural. A lo largo de la historia no se reconocería La Rioja sin nuestras mujeres. No reconoceríamos ni la vida de nuestros pueblos, ni reconoceríamos lo que es nuestro tejido agroganadero. Suponemos las mujeres del mundo rural, o las mujeres riojanas, tanto en el mundo rural como en el urbano, el 50,62% de la población riojana. Pero si trasladamos estos datos a la realidad rural, pues vemos que únicamente el 31% de las explotaciones agrarias riojanas inscritas en el REA pertenece a mujeres, o que únicamente el 33% de las ayudas que perciben nuestros agricultores por las ayudas a la PAC pues son recibidas por mujeres. Solo el 19% de las nuevas incorporaciones mediante una primera instalación son dirigidas a mujeres. Y lo mismo pasa en porcentajes similares para las titulares de cartillas de viñedo. Y cierto es, como lo ven, que cada vez es más visible el papel de la mujer en asumir responsabilidades públicas o en tomar riendas de los negocios, las explotaciones ganaderas, las explotaciones agrarias de nuestro mundo rural, pero igual de cierto es que aún siguen siendo muchas mujeres del campo que no han visto ni ven reconocido oficialmente el trabajo y es algo injusto que no puedan por ello pues tomar beneficio. Por eso hoy
46 entidades importantes formamos parte de este pacto y firmamos un documento que nos compromete a garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en nuestro mundo rural, que nos compromete a fomentar el talento, a fomentar el emprendimiento, a fomentar el liderazgo de las mujeres, que nos compromete a facilitar la conciliación, a educar en corresponsabilidad, que nos compromete a promover el empleo y la formación, entre otros muchos retos, hasta un total de 56 que ponemos sobre la mesa. Firmamos un pacto global, un pacto trabajado, como saben, desde el consenso y con la total participación de todos ustedes, un pacto que queremos que esté muy vivo, un pacto que tiene afán de crecer. Ninguna fecha mejor que esta, 15 de octubre, en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural, reconocido así por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, para dar marco a la firma del Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural de La Rioja, impulsado por nuestro Gobierno y coordinado desde la Consejería de Agricultura. Quiero señalar en mi breve intervención que este acto que hoy se lleva a cabo tiene una importante trascendencia para el reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito rural de nuestra tierra. Se salda una deuda de años de invisibilidad de trabajo, talento, sacrificio y esfuerzo de tantas agricultoras, ganaderas, hosteleras, tenderas, tejedoras, compañeras, madres, hijas, abuelas, sin cuya presencia nuestros pueblos nunca hubieran llegado a ser ni a existir. Este texto no es el inicio del camino hacia la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el agro, pues tenemos normativa que lo precede. Pero sí es la manifestación material del compromiso de este Gobierno con una realidad en la que toda la sociedad ha tomado conciencia: el relevante papel de la mujer en la pervivencia y progreso del medio rural. Hoy, nuestro Gobierno, con Gonzalo Capellán al frente, decide transponer desde el plano normativo al existencial, negro sobre blanco, parte de los compromisos adquiridos en la Ley 7/2023 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de La Rioja. Hoy, toda la sociedad riojana muestra su sororidad con las mujeres agrarias y las y los representantes desde el consenso nos marcamos una ruta que nos lleva al fortalecimiento de nuestra tierra y de nuestros pueblos a través del impulso de la mujer como protagonista y compañera del hombre. Aunando esfuerzos, integrando conciliación y corresponsabilidad, coordinando actuaciones entre instituciones y organizaciones privadas para avanzar de forma transversal en cuantas actuaciones y programas sean precisos para poner en valor la trascendencia y la necesidad de contar con las mujeres rurales. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ainara y vamos a continuar. Vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer. Vamos primero con unos datos, ya que el Alzheimer es la primera causa de demencia y representa el 70% de los casos. En España hay 1.200.000 personas afectadas por esta enfermedad y más de 5 millones de personas entre quienes las padecen y sus familiares y cuidadoras. Y aquí en nuestra comunidad, en La Rioja, hay aproximadamente unas 5.500 personas que la sufren. Hoy, este mismo martes, arrancan las 31ª jornadas del Alzheimer que se van a desarrollar durante estos 3 días. Mañana, una cita con el neurólogo Federico Castillo, que va a ofrecer una charla sobre olvidos, deterioro cognitivo y demencia, actuar para prevenir y tratar. Y el jueves se cierran esas jornadas con la conferencia Humanización y Buen Trato a cargo de Juan Pedro Urbizo, responsable del área de psicología del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Pero, como les decimos, arrancan esta misma tarde con nuestro siguiente invitado. Él es Iván Urbán, que es autor del libro Morir dos veces. Muy buenas, Iván. Muchísimas gracias. Lo primero, recién llegado ahora mismo porque, bueno, me estaba contando Iván, este libro, Morir dos veces, que escribiste, lleva mucho tiempo guardado en un cajón y ha visto hace poquito la luz. Cuéntanos la historia. Sí, estuvo mucho tiempo en un baúl. El libro realmente ya estaba escrito en 2010, ya estaba terminado, estaba totalmente hasta la última línea, pero pues por diferentes causas no se pudo publicar en aquel momento. En la base del libro se realiza el documental en 2012, se emite en 2013, pese a todo el libro tampoco ve la luz y hasta 2021 realmente no llega a hacerse la publicación por fin. Vamos a contarle a todos, bueno, también para darles unas pinceladas de lo que se va a hablar esta tarde en esas jornadas, por qué decidiste escribirlo, por supuesto.
Cuéntanos tu historia. Bueno, mi padre tuvo Alzheimer durante unos 30 años aproximadamente, en una época en la que además teníamos un conocimiento bastante precario todavía de la enfermedad. No era como hoy en día, los diagnósticos llegaban muchas veces demasiado tarde, cuando la persona ya se encontraba con un Alzheimer moderado y prácticamente ya no había nada que trabajar con esta persona. Y tuvimos la experiencia durante muchos años realmente, porque mi padre, cuando tiene el diagnóstico, es con 48 años. Es un enfermo muy joven. Y como te digo, el diagnóstico llega tarde, él realmente a los 40 y muy poquitos ya estaba viéndose afectado por los primeros síntomas, y hasta que él fallece con 74 años, pues puedes imaginar la cantidad de años de esa situación familiar en la que estamos siempre envueltos en ese día a día junto con la enfermedad de Alzheimer. Si tuvieses que dividirlo en etapas, Iván, vamos por la primera, esos primeros síntomas que vosotros decís... Algo pasa aquí. Muy livianos. Podía ser pues no encontrar la palabra adecuada, hacerse un lío, por ejemplo, con un refrán, tener una pequeña desorientación de unos segundos, como un momento en blanco nada más. O sea, algo que realmente no era tan limitante. Pero poco a poco eso va avanzando y llega un momento en el que terminamos ya pues con una persona que es vegetal, que lleva muchísimos años sin hablar, sin conocer, sin ningún tipo de conocimiento ni tan siquiera espacial de aquello que le rodea en cada momento. ¿Cómo lo vive él y cómo lo vivís el entorno familiar vosotros, Iván? Pues la verdad es que él lo vivió con una entereza que a mí me parece impresionante, porque yo nunca le vi venirse abajo siendo consciente del proceso. O sea, el momento más difícil llega en esa fase que llamamos de la agresividad, pero es cuando él ya no es consciente de nada. Hasta ese momento, sabiendo que él está prácticamente desapareciendo ante nuestros ojos, yo jamás le vi rendirse o no le vi estar decaído, no le vi realmente lo que yo pensaría que quizás si me ocurriera a mí diría, oye, se acabó, ¿no? Soy consciente de que mi mente se va apagando lentamente. No sé de qué manera él tuvo la capacidad de confrontarlo con esa vitalidad, Entereza. por llamarlo así. ¿Y vosotros? El entorno familiar es un poco curioso. Mi madre también lo hizo con una fortaleza tremenda, pero los niños éramos una especie de caso aparte, porque verás, nosotros venimos de una familia que somos un poco el ABC de la enfermedad neurológica, así que desde que yo era muy pequeñito siempre había en cada casa de mis familiares personas en una situación similar. Así que yo pensaba que la realidad era esa. O sea, que eso era lo normal. Desde que tengo uso de razón, pues tenía una... O sea, lo tenías normalizado en tu... Sí, mi abuela estaba una mujer que no hablaba, en posición fetal en una cama. O sea, estuvo como 15 años sin hablar en la misma posición en la cama, y mi tío tenía Parkinson. Después, al mismo tiempo que mi padre tuvo Alzheimer, también mi tía lo tenía. Entonces, siempre había algo así. Y en mi pueblo, en esa zona tan remota de Huesca, pues casi en cada casa había una persona que tenía una situación similar. Así que yo pensaba, bueno, es el mundo. Es la realidad normal y cotidiana de cualquier persona. Me hablabas de esas fases. Hemos hablado de los primeros síntomas, esa fase ya agresiva que me contabas, y entre medio, no sé si nos puedes ir desgranando, ya sé que es durante muchos años, ¿no? Pero tienes como algunos puntos más de aquí pasó esto, aquí pasaba ya esto. O sea... Hay algunos momentos que son como los de decir, no hay vuelta atrás. El momento en el que no conoce, en el momento en el que tiene que llevar, por ejemplo, pañal, el momento en el que ya no puede salir solo a la calle. Son momentos en los que realmente se marca un antes y un después. Y cada uno de ellos van a marcar un día a día diferente para la familia. Va a haber que adaptarse, sea como sea, a cada una de esas situaciones. Cuando ya has conseguido adaptarte, cuando ya lo llevas de un modo un poquito mejor, de repente cambia otra vez. Y tienes que volver a hacer esa adaptación una y otra vez de forma constante. ¿Y cómo es la relación con tu padre en esos cambios? En ti también, ¿no? ¿Cómo vas cambiando tú? Extraña. Cada uno es diferente. Hay algunos de aproximación, otros de distanciamiento, y después creo que depende de cada persona. Yo creo que para lo que a mí me fue mejor, preferí pues quizás ser un poco más maquinal, distanciarme, no ser afectuoso, sino bueno, el cuidado de forma un tanto maquinal, como para, digamos, deshumanizar la situación. Es un trabajo, hay que hacerlo y se hace, pero ni sientes ni padeces.
Eres una maquinita, simplemente que realiza un trabajo que tiene que hacer. Mi madre, sin embargo, dice todo lo contrario. A ella le funciona mejor así, o es lo que... tengo que decir que, claro, nuestra situación es rara. Cuando mi padre presenta los primeros síntomas, que mi madre se da cuenta de que algo está yendo mal, yo aún no he nacido. Es decir, toda mi vida he tenido eso en casa. Hay un momento en el que también te acabas quemando. Sería mucho más normal que a mí hoy, ahora que tengo 40 años, me dijeran, oye, mira, a tu padre le acaban de diagnosticar Alzheimer. Obviamente, todo el proceso sería muy diferente. Y sería algo más entendible que a esta edad te dijeran, tu padre tiene Alzheimer. Y tú que lo has vivido y has vivido esa parte tuya más distanciada y esa parte de tu madre que me dices todo lo contrario, la gente que nos está viendo, o sea, me refiero, ¿tu padre sentía esa cercanía de tu madre y podría sentir ese...? Depende de quién le preguntes. Llegado a cierto punto, yo veía que él ya no tenía ningún tipo de reacción. Sin embargo, mi madre sí lo veía, sí lo notaba, sí lo sentía. Yo no veía cómo, pero ella asegura que sí. Y esa respuesta a ella le fortalecía. Y a mí esa falta de respuesta también, pues como que me decía que tenía razón en el camino que yo había tomado. Así que es un poco complejo porque a veces es más una sensación que algo realmente palpable o físicamente visible. ¿Por qué morir dos veces? ¿Por qué lo titulaste así? Bueno, según esa perspectiva mía, que mi madre no está de acuerdo, mi padre llegó a desaparecer por completo en su cerebro. O sea, digamos que la última pizca de conciencia desapareció. Ese último momento fue realmente el último en el que conoció algo y hubo una desaparición completa. Ahí hay una primera muerte. Queda el cuerpo, pero digamos que queda sin piloto, queda sin timón. Sin embargo, si le preguntas a mi madre, dicen, no, el nombre está mal porque tu padre siempre estuvo ahí. Entonces también pues, es una cuestión que siempre está abierta un poco a interpretación. Iván, cuando hablas de tu libro en otros lugares, porque estás recorriendo también hablando de este tema, la gente que va a escucharte, supongo que habrá preguntas o te preguntarán, Sí. ¿Cuáles son las mayores inquietudes de la gente o las más recurrentes? La de siempre, ¿cómo está tu madre? Porque la ven como cuidadora principal, una esposa joven que durante 30 años hace ese cuidado día a día y lo que la más curiosidad les despierta es, oye, ¿y tu madre cómo está ahora? Y realmente es la que más. Hay quien pregunta, pues quizá por situaciones de cómo evolucionaste, cómo crees que te pudo cambiar, ¿no? Porque durante, por ejemplo, la adolescencia es un momento que siempre tiene un poco más de conflicto. Uno siempre está buscando esas parcelas de libertad. Y aquí tienes una especie de bola de acero pegada al pie que no te deja avanzar. Así que sí, son las más frecuentes. ¿Actuarías hoy igual que como lo hiciste? No, porque hoy conozco mucho mejor la enfermedad. Te digo, cuando mi padre enferma, incluso a nivel profesional, el conocimiento que tenemos del Alzheimer es realmente pobre. Y en estos 30, 40 años hemos mejorado mucho, especialmente eso. Y el diagnóstico. Si hubiéramos tenido un diagnóstico más temprano, si hubiéramos podido aplicar terapias, aplicar talleres de memoria con mi padre, no habría decaído tan rápido, habría tenido más años buenos, más años de conciencia. Es lo más importante que hay que hacer hoy. Qué importante, supongo, también, Iván, lo estarás viendo a lo largo de los años, además aquí contamos de la mano de AFA Rioja también, esa asociación, ese apoyo a las familias. Me parece algo... Vamos, que no puede ser más importante el saber cómo afrontar esta enfermedad, ¿no? Por fin se ha puesto el foco en las familias e incluso mira, en las cifras que tú comentabas, ¿no? Antes solo decían 500.000 enfermos de Alzheimer, 800.000, 1 millón. Hablan ya Tú ya has dicho 1.200.000, pero 5 millones contando ese entorno familiar o también, ¿por qué no?, ese cuidador profesional que también está conviviendo diariamente. Poco a poco se va mejorando y confiamos en que en el futuro tengamos un plan nacional de Alzheimer que realmente ponga el foco no únicamente en la persona con Alzheimer, sino en la ayuda que hay que prestar al familiar. Como decimos, esta misma tarde en el Centro Fundación Caja Rioja de Gran Vía podrán escuchar a Iván Urbán hablar de este libro y se va a emitir ese documental que me decías también, ¿no? Sí, se va a emitir porque es muy emotivo, es muy potente, te pone en situación y siempre despierta una muy fuerte emotividad en el público.
Pues te agradezco muchísimo, Iván, que hayas venido y que nos vengas a presentar este libro, autor de Morir dos veces. Lo decimos, que si alguien quiere y está interesado en adquirirlo, Iván, ¿cómo lo puede hacer? Hoy mismo en la presentación habrá ejemplares a la venta y si no en los canales de distribución comunes también se puede encontrar, tanto librerías como Amazon. Yo siempre voy a aconsejar fortalecer el comercio de proximidad, librería del pueblo, librería del barrio, y usar Amazon pues como el último recurso. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván, que vaya muy bien a vosotros esta tarde. Nos vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos, que tenemos todavía muchas temáticas de las que hablar.